Bienvenidos de nuevo a esta serie de videos donde compararemos las campañas de Age of Empires 2 con los eventos históricos reales. En esta ocasión exploraremos la fascinante campaña de Saladino, sus conquistas en Arabia y sus épicas batallas contra los cruzados. Estamos en el año 1163. El rey Almarico I de Jerusalén lidera una invasión a Egipto con sus cruzados, bajo el pretexto de que los fatimíes no habían pagado el tributo acordado durante el reinado de Baldino III de Jerusalén. En ese momento, el visir Dirham, quien había derrocado a su predecesor Shawar, marchó para enfrentarse a Almarico en Pelusio, pero fue derrotado y se vio obligado a retirarse a Bilbeis. Para frenar el avance de Almarico, los egipcios abrieron las presas del Nilo, obligándolo a regresar a su reino. Sin embargo, Dirham intentó negociar con él, ofreciéndole un tratado de paz a cambio de rehenes y el pago anual de un tributo. Mientras tanto, el emir Nur al-Din, que buscaba contrarrestar a los cruzados, aceptó apoyar a Shawar, quien prometió entregarle un tercio de los ingresos fiscales anuales de Egipto a cambio de su ayuda. Nur al-Din ideó una estrategia para distraer a la fuerza expedicionaria cruzada mientras que su general Shirkuh, acompañado de su sobrino Saladino, cruzaban las tierras del reino de Jerusalén rumbo a Egipto. El primer escenario se basa en las invasiones de los cruzados a Egipto de 1163 a 1169. Este periodo marcó el ascenso de Saladino como figura prominente en la política y en la guerra, aunque en ese momento aún estaba bajo el mando su tío, el general Shirkuh. Se nos introduce a Saladino como el líder de los sarracenos, una figura famosa incluso en Europa. Sin embargo, en 1163 Saladino no era el comandante principal, sino que servía bajo las órdenes de su tío Shirkuh. Este último lideró las campañas en Egipto con apoyo del emir Nur al-Din de Siria. Cuando salió esta campaña en Age of Kings no hicieron una unidad para Saladino. Tal vez los dos mamelucos con los que el jugador empieza sean una alusión a Saladino y Shirkuh, dado su posición comandante. En The Forgotten añadieron la unidad de Saladino en el juego, aunque no lo agregaron a la campaña. El narrador menciona su temor hacia los arqueros a caballo turcos. Algo históricamente acertado, estas tropas empleaban tácticas partas, disparando mientras se retiraban, y eran temidas por los cruzados debido a su velocidad y letalidad. También el narrador es provisto con un caballo y agua. Negar el agua en el desierto a alguien se le consideraba y se le considera hasta hoy una ofensa muy grave, así que es un gesto básico de hospitalidad. También darle un caballo, por muy flaco que éste fuese, es un gesto pragmático y de cierto modo de respeto. Pero eso de rondar por el campamento libremente solamente se le permitía a prisioneros de alto rango como nobles. El juego menciona que Saladino prefería la vida en los palacios de Damasco a luchar en el desierto contra los cruzados, lo cual realmente no sería sorprendente. Saladino era kurdo y de familia militar. Creció en ambientes urbanos del mundo islámico como Mosul y Damasco. De hecho, Damasco era una ciudad vibrante y culturalmente rica. El tonto ineficaz que se menciona en la narración del inicio podría ser Al-Adid, el último califa fatimí de Egipto. O también podría ser su visir Shawar, quien hizo los mismos errores con cambios de alianzas ilógicas, así como los egipcios en el escenario. Shawar arrasó su propia capital, cuando pensó que esta caería en manos enemigas. Después sería reconstruida por Saladino como parte cercana del Cairo, a lo cual saluda en la narración alternada del escenario, que se ve a Saladino dirigiendo varios proyectos de construcción después de tomar la ciudad. Aunque son representados por los francos, los cruzados que invadieron Egipto eran del reino de Jerusalén, los hospitalarios y la orden de los caballeros templarios. Esto no es completamente un error, ya que la mayoría de ellos eran franceses, y todos los cruzados solían ser llamados francos por los sarracenos, pero sí contrasta con otros escenarios donde Jerusalén es representado por los bizantinos, mientras los hospitalarios y los templarios por los teutones. También se menciona en la narración final que Saladino no era como los príncipes europeos y que respetaba la vida de sus oponentes políticos. Pero es importante señalar que su tío Shirkuh ordenó la ejecución de Shawar tras su traición en 1164. Además, las muertes consecutivas de Shirkuh, Al-Adid y Nur al-Din en un periodo de 5 años permitieron que Saladino consolidara su poder tanto en Egipto como en Siria. Este escenario está inspirado en las redadas de los cruzados en el Mar Rojo entre 1181 y 1183, lideradas por Renaud de Chatillon.
En esta campaña, Renaud organizó una flotilla para atacar los puertos del Mar Rojo y amenazar las ciudades sagradas de la Meca y Medina, acciones que provocaron una respuesta militar de Saladino. Aunque el mapa del escenario se asemeja a la costa norte del Mar Rojo, presenta un anacronismo muy significativo, la inclusión del canal de Suez, el cual no existía en esa época. En cuanto al flujo del juego, el escenario comienza en la península arábiga, donde se tiene que defender a Medina y Aqaba antes de enfrentarse a los piratas en Egipto. Sin embargo, históricamente, el conflicto comenzó en Egipto, donde Saladino tenía su base principal, y la batalla decisiva contra Renaud tuvo lugar en el norte de Arabia. La narración inicial contiene un error histórico al afirmar que los estados cruzados actuales surgieron de la Tercera Cruzada, la cual ocurrió de 1189 a 1192. Este escenario, cronológicamente, se sitúa antes de dicho evento, el cual fue convocado en respuesta a las conquistas de Saladino, incluida la caída de Jerusalén en 1187. En la narración final, Bagdad es mencionada como la capital de los sarracenos, lo cual es ambiguo. Bagdad no estaba bajo el control de Saladino, pero su lealtad nominal al califato abasí en esa ciudad era clave para legitimar su autoridad tras haber derrocado a los fatimíes en Egipto y a los zenguís en Siria. Esta conexión con Bagdad se menciona más explícitamente en el sexto escenario de la campaña. Un detalle interesante es que Aqaba, conocida como Ayla en esa época, estaba bajo el control del reino de Jerusalén y de Renaud. Sin embargo, Saladino poseía fortalezas en la isla del Faraón, también llamada Ayla por los musulmanes. Estas fortalezas las intentó tomar Renaud sin éxito. Finalmente, el narrador menciona que Saladino y sus generales cenaban con él y discutían temas como matemáticas y astrología. Aunque el mundo islámico medieval era efectivamente un centro de aprendizaje avanzado, no hay evidencia de que Saladino participara personalmente en tales debates, especialmente con prisioneros. Su enfoque principal era militar y político, aunque la cortesía hacia los prisioneros de alto rango era común en esa época. Este escenario se basa en la batalla de los Cuernos de Jatín ocurrida en 1187. La batalla lleva su nombre por el volcán extinto del mismo nombre y marcó un punto de inflexión en las cruzadas. Bajo el mando de Saladino, los ejércitos musulmanes destruyeron la mayor parte de las fuerzas cruzadas, así eliminando su capacidad militar y consolidando el dominio musulmán en Tierra Santa. El objetivo principal es capturar el Lignum Crucis, lo cual es históricamente correcto. Saladino, en efecto, capturó esta reliquia durante la batalla, aunque figuras como Ricardo Corazón de León, el emperador bizantino Isaac II y la reina Tamar de Georgia intentaron rescatarlo posteriormente, no pudieron llegar a ningún acuerdo. En 1219 se ofreció el Lignum Crucis a cambio para que los caballeros templarios abandonaran el asedio de Damietta, pero nunca se entregó y la reliquia desapareció de los registros históricos. La última vez que se supo de ella fue en Damasco. En el mapa del escenario, la zona ocupada por los ingleses junto al lago debería representar la ciudad de Tiberíades. Esta ciudad fue asediada por los sarracenos y también aparece en el quinto escenario de la campaña. El ataque en pinza del ejército sarraceno, estratégicamente diseñado, tenía tres objetivos principales, los cuales eran mantener a los cruzados fuera de Tiberíades, alejarlos del lago, el cual era su única fuente de agua, y obligarlos a luchar sin descanso. La base sarracena principal del escenario representa el ala central y el ala este comandada por Saladino y su hermano Safadino. La base sur corresponde al ala oeste liderada por Kokpori, compuesta mayormente por arqueros a caballo como se refleja en el juego. Es importante señalar que los ingleses no participaron en la batalla de Hattin. La única conexión con Inglaterra fue una fuerza mercenaria financiada por Enrique II a través de los caballeros templarios, la cual incluía principalmente infantería local, caballería ligera y turcopolos, los cuales eran arqueros a caballo católicos de origen turco. La mayoría de los cruzados en esta batalla eran franceses, italianos y flamencos. La batalla fue un absoluto desastre para los cruzados. Prácticamente todo el ejército del reino de Jerusalén fue aniquilado, y muchos caballeros, incluido el rey Guido de Lusignan, fueron capturados. Las guarniciones de la ciudad quedaron desprotegidas y muchas se rindieron sin ofrecer resistencia en los meses siguientes. El tratamiento benévolo hacia los prisioneros que se menciona al final del escenario estaba reservado para nobles y comandantes, excepto Renaud de Chatillon, quien fue ejecutado personalmente por Saladino, debido a sus crímenes contra los musulmanes. Los soldados comunes que no podían pagar su rescate fueron vendidos como esclavos.
algo más o menos común en batallas medievales. Sin embargo, todos los caballeros templarios y hospitalarios fueron ejecutados y los turcopolos fueron considerados traidores, sufriendo el mismo destino. El Lignum Crucis, el cual era llevado por el obispo de Atre, quien murió en batalla, era considerado el estandarte unificador de los cruzados. Tras su captura, Saladino lo exhibió montado al revés en una lanza y lo envió a Damasco como símbolo de su victoria. Este escenario se basa en el sitio de Jerusalén en 1118, donde Balián de Ibelín lideró la defensa de la ciudad tras la derrota cruzada en Hattin. Jerusalén, llena de refugiados pero con pocos soldados, logró resistir algunos ataques de Saladino. Balián negoció con Saladino logrando una rendición pacífica, lo que permitió que muchos habitantes abandonaran la ciudad con vida, minimizando las bajas. En el juego, el enfoque inmediato desde Hattin hacia Jerusalén simplifica la narrativa. Históricamente, Saladino I aseguró la costa mediterránea, conquistando ciudades importantes como Acre, Ascalón y Jaffa, un proceso representado en el quinto escenario. Los arqueros de los ojos era el apodo de los arqueros nubios, quienes eran conocidos desde la conquista musulmana de Egipto en el siglo VII. Es un toque interesante en el juego. Su habilidad legendaria consistía en cegar a los enemigos con una precisión impresionante. En el contexto de Saladino, su presencia se explica porque este llamó refuerzos desde Egipto tras Hattin, en gran parte debido al Baqt, un tratado que aseguraba un flujo constante de tropas nubias. El gran maestro templario no murió en Jerusalén. En realidad fue capturado en Hattin y liberado en 1188 a cambio de la ciudad de Tartus. Más tarde fue recapturado durante el asedio de Acre y ejecutado, lo que contradice los eventos del escenario. El narrador dice: la última vez que entró a Jerusalén caminó sobre la sangre de la gente de la ciudad. Esto remite al primer sitio de Jerusalén en 1099, cuando los cruzados masacraron a musulmanes refugiados en el monte del templo. Sin embargo, es históricamente imposible que el narrador haya sido testigo de ambos asedios, ya que estos están separados por 88 años. En el juego, las estructuras en la esquina suroeste de la ciudad representan la mezquita de Al-Aqsa, que los templarios usaron como fortaleza y establo, y la renombraron como el Templo de Salomón. Este lugar se convirtió en sus cuarteles principales y dio origen al nombre de la orden. Sin embargo, el verdadero Templo de Salomón estaba en el lugar donde más tarde se construyó el Domo de la Roca. Y hablando del Domo de la Roca, durante la ocupación cruzada, este fue renombrado como Templum Domini, el cual significa el Templo del Señor, y considerado un sitio sagrado católico. Este escenario está basado de manera libre en las conquistas de Saladino después de la batalla de Hattin y antes del inicio de la Tercera Cruzada. El objetivo del jugador es conquistar dos de las tres ciudades cruzadas, Tiberíades, Tiro o Ascalón. Aunque el escenario sigue cronológicamente al sitio de Jerusalén, en realidad algunas de las ciudades representadas en este mapa ya se habían rendido antes del asedio a Jerusalén. Este detalle marca una discrepancia significativa respecto a los eventos históricos reales. Históricamente, Tiberíades ya había caído un día antes de la batalla de Hattin. Hubo una brecha en la muralla de la ciudad, la cual fue causada por un intento fallido de los cruzados por reforzar sus defensas. La ciudadela se rindió después de eso. En el juego se representa con los persas y como una facción ambigua. Parece aludir a tensiones históricas entre los cruzados y su gobernante, Raimundo III de Trípoli, quien fue acusado de colaborar con Saladino. Sin embargo, en la realidad, Tiberíades pertenecía al reino de Jerusalén, el cual usualmente suele ser representado con los bizantinos. Ascalón se rindió el 5 de septiembre de 1187, tras un breve sitio por Saladino, quien destruyó las defensas de la ciudad para evitar que Ricardo Corazón de León la asustara después. En el juego, su conquista está correctamente representada con el uso de armas de asedio, aunque su resistencia es algo exagerada en comparación con los eventos históricos reales. Aunque aparece como una facción aliada en el juego, Hebrón permaneció bajo control cruzado hasta después de la caída de Ascalón. Su localización real está al sur de Jerusalén y no cerca de Tiberíades como se representa. El estatus aliado de Hebrón podría ser una referencia a su conquista pacífica por Saladino, la cual fue lograda gracias a la ayuda de la comunidad judía local.
Tiro fue la única ciudad que Saladino no logró tomar durante esta campaña. La ciudad estaba conectada al continente por un puente de tierra construido por Alejandro Magno, lo que, junto con sus altos muros, permitió a los cruzados defenderla exitosamente contra las cargas de Saladino y sus armas de asedio. Incluso Saladino intentó una invasión naval, la cual fracasó en enero de 1188 y tuvo que retirarse. Aunque el juego no la identifica explícitamente, lo más probable es que la base de Saladino esté situada en Acre. Acre se rindió sin resistencia y se convirtió en la base de operaciones principal de Saladino en la región hasta su reconquista por los cruzados en 1191. Este escenario se basa en el asedio de Acre de 1189 a 1191, durante la Tercera Cruzada, un evento significativo que marcó el intento de los cruzados por recuperar Jerusalén tras la Segunda Cruzada fallida y las conquistas de Saladino. Tras el fallecimiento del rey Enrique II de Inglaterra, el 6 de julio de 1189, su sucesor Ricardo Corazón de León asumió el liderazgo. Felipe II de Francia también participó, junto con Federico I Barbarroja, cuyo trágico fallecimiento en 1190 al cruzar el río desmoralizó sus tropas, provocando que muchas regresaran a casa. En realidad, Acre cayó ante manos cruzadas y la guarnición fue aniquilada. La ciudad se convirtió en la nueva capital del reino de Jerusalén hasta que cayó ante los mamelucos en 1291. Después de la batalla, Ricardo Corazón de León tomó las ciudades costeras del sur hasta Jaffa y derrotó a Saladino ahí y en Arsuf, pero no pudo avanzar a Jerusalén, y después firmó el tratado de paz que se describe en la narración final. El narrador menciona su deseo de visitar la fortaleza caída de los templarios, la cual es el Crac de los caballeros. Sin embargo, el Crac fue controlado por los hospitalarios y no cayó hasta 1271. Aunque Definitive Edition corrige la asociación con los hospitalarios, la descripción como caída sigue siendo incorrecta. La batalla operó como un asedio dentro de un asedio, con los cruzados asediando Acre desde tierra y agua, y el ejército principal de Saladino atacando a los cruzados desde atrás para liberar la presión de la guarnición atrapada. Guido de Lusignan, el deshonrado rey consorte de Jerusalén, inició el asedio tras ser rechazado por Conrado de Montferrato en Tiro, la única ciudad cruzada que logró resistir a Saladino. A Lusignan lentamente se le unieron navíos y cruzados de Francia, Italia, los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Cilicia y Armenia, así como los caballeros templarios, hospitalarios y a regañadientes Montferrato. De estos, las únicas facciones representadas son Jerusalén, por Lusignan, no la ciudad que era controlada por Saladín, y los caballeros templarios, quienes fueron aplastados terriblemente en un ataque sarraceno y perdieron a su gran maestro. Los tres ejércitos reales mencionados al inicio de la narración llegaron después. Primero fueron los remanentes alemanes y húngaros de Federico I Barbarroja, liderados por su hijo duque Federico VI de Suabia, y después de que él falleció de malaria por el duque Leopoldo V de Austria, los cuales no están representados, aunque fue el estandarte de Austria el cual se alzó sobre la ciudad conquistada, pero los caballeros templarios fueron representados por los teutones. Finalmente, a los cruzados se les unieron los ejércitos de Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y una flota genovés, representados respectivamente por Ricardo Corazón de León, los francos y los genoveses. De estos, el más poderoso era actualmente Felipe II, quien también era el dueño de las armas de asedio Evil Neighbor y God Owns Link, que significan vecino malvado y la propia onda de Dios. Pero no eran de Ricardo como se muestra en el escenario, aunque él construyó dos armas de asedio para uso propio. Ricardo Corazón de León se convirtió en el líder de facto de los cruzados después de terminar el asedio debido al fallecimiento de la reina Sibila de Jerusalén, la esposa de Lusignan, y la sucesión de su hermana Isabel de Jerusalén, quien estaba casado con Montferrato. Él decidió irse a Tiro en vez de acompañar a Ricardo al sur. El ejército alemán se fue después de que Ricardo y Felipe se rehusaron a tratar a Leopoldo como iguales y destruyeron su bandera de los muros de Acre. Felipe II se fue debido a que tenía que arreglar la herencia de su vasallo Felipe Alsacia. Genova es una ciudad italiana, pero como los italianos no se incluyeron hasta The Forgotten, estos están representados por los bizantinos. En Definitive Edition, estos son representados correctamente por los italianos. El uso de armas de pólvora por las unidades de los francos y genoveses es anacronista, ya que la pólvora no había llegado a Tierra Santa todavía, y no sería hasta la batalla de Ain Jalut décadas después, en el siglo XIII,
que la pólvora sería usada por primera vez en el Levante. Probablemente se le dio pólvora a los francos y genoveses para hacer más difícil defender la maravilla. Saladino era de origen kurdo y probablemente fue elegido como protagonista para la campaña de los sarracenos por su estatus como líder militar contra los cruzados. A diferencia de campañas anteriores que toman lugar en un transcurso de tan solo unos años, el primer escenario está separado por 15 años. Consistentemente se le ve a Saladino cómo cambian las narraciones de un hombre joven con un bigote negro a un hombre mayor con una barba completa. El ícono de la campaña es un pabellón, el cual es usado en numerosas campañas. En el contexto islámico medieval, los pabellones no solo servían como refugio para líderes, sino también como centros de comando móviles. Esto podría explicar su elección como ícono de campaña. Salvo por unas cuantas referencias y alusiones indirectas, la campaña omite las guerras de Saladino contra otros poderes musulmanes y se concentra en sus batallas contra los cruzados europeos. El narrador de la campaña puede que sea Jean Gall, quien fue excomulgado de la comunidad católica por asesinato y encontró refugio con Saladino en territorio musulmán. Saladino puso a Gall a cargo de la educación de su sobrino, pero Jean, queriendo recuperar su lugar entre los católicos, se entregó el sobrino de Saladino a los caballeros templarios. Llevando a Saladino a la venganza, en 1188, Saladino puso el castillo de La Roche-Guyon bajo asedio porque Gell estaba ahí. Saladino tomó el castillo, pero noticias desde Palestina de que el rey Guido de Lusignan lideró caballeros a Trípoli como antepasados de la Tercera Cruzada, llevó a un final temprano el asedio del castillo. El icono de la civilización sarracena está basado en la estrella de 8 puntas, un símbolo islámico, y la parte negra representa el califato abasí. La unidad única de los sarracenos, el mameluco, no solían andar en camello, sino en caballo, pero en caso de que se llegan a usar camellos, en Arabia se usaban los camellos dromedarios de una sola joroba, además de que lanzan cimatarras en vez de usarlas en combate. Mamluk significa aquel que es gobernado, y de hecho los gobernantes árabes reclutaban mamelucos de pueblos esclavos como los turcos, cumanos, kipchaks, egipcios, circasianos, georgianos, armenios y también griegos, albaneses y eslavos del sur. Saladino no es solo un personaje histórico, sino también una figura popular en la literatura y el cine, donde es representado como un líder noble y magnánimo. Incluso desde perspectivas occidentales, se dice que él representaba los valores de los caballeros europeos. Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Esto fue Mandatum Imperator, hasta la próxima.